Buenos días a las personas presentes en la plataforma de Zoom y a los que nos siguen por redes sociales. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Dina Espinosa Brilla de la Universidad de Costa Rica con su conferencia Democracia y Participación de Niñeces y Adolescencias. Recordar que esta actividad es organizada por la Escuela de Estudios Generales, eh, la sección de Filosofía y Pensamiento, y está inscrita en el Congreso de Humanismo. También participa la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía, la Red Iberoamericana de Filosofía y en esta ocasión el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, un proyecto de la Escuela de Estudios Generales. La profesora Dina Espinosa es doctora en filosofía por la Universidad de Alicante en España, el cual fue equiparado como doctora en filosofía por la Universidad de Costa Rica. Es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Costa Rica, licenciada en Filosofía también por la Universidad de Costa Rica, becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, catedrática de la Universidad de Costa Rica, trabaja en la Escuela de Estudios Generales, en docencia, investigación y acción social. Además, coordina el proyecto Estado de la Niñez y la Adolescencia, es investigadora del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, colabora con el Consejo Científico de la revista Estudios de la Universidad de Costa Rica, ha escrito sobre axiología, humanismo, derechos humanos y los informes EBIR. Eh, o- Además, recientemente ha sido nombrada coordinadora de la sección de filosofía y pensamiento. Bueno, con esta breve presentación le doy la palabra a la doctora Espinosa para su disertación. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y pues encantada de poder colaborar con estas actividades tan importantes que coordina y desarrolla el doctor Álvaro Carvajal Villaplana. Vamos a proceder a compartir, me dicen sí, ahí está, ahí estamos. Aquí bien. Ujú. Ahí, perfecto. Bien, y entonces pues voy a quitar acá tanta, tanta cosa para poder verlo mejor. ¿Se ve bien? ¿Se está? Ok, perfecto. Bueno, entonces, como ya decíamos, el tema que hoy queremos pues un poco reflexionar es sobre la democracia y la participación de las niñeces y las adolescencias. En ese sentido, vamos a tocar una serie de elementos, ¿verdad? Sobre en general qué es democracia y participación, la participación como derecho humano, el concepto de autonomía progresiva, los espacios de participación efectiva en Costa Rica para la niñez y la adolescencia y desafíos para una democracia inclusiva o por lo menos más inclusiva. Bien, primero que nada, recordemos que la democracia pues, es un sistema no solo político, sino que también es un sistema que nos permite una organización social. Y su característica principal es el hecho de que todos podemos decidir lo que nos compete, nos atañe a todos. Pero ese todos ha variado a lo largo de la historia, desde la ciudad-estado en la antigua polis griega, donde el que vota es el ciudadano, el que participa, el fuero y la discusión es el ciudadano. Y por ciudadano hay una, digamos, una cantidad de gente muy distinta al concepto de habitante. Se refería especialmente a los varones que tenían además posesiones en la polis, entonces posesiones de tierra. El concepto fue evolucionando y entonces se amplió un poco a la idea de el ciudadano es la persona que tiene derechos. Y paulatinamente estos derechos se han ido extendiendo a diferentes habitantes de un lugar, de un estado, de una región.
Entonces, eso ha permitido pues que este concepto de la participación en la democracia vaya ampliándose al punto de que hablamos con los derechos humanos, sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecemos que ciudadanos en ese sentido son pues las personas que habitan un país de una manera regular. Es decir, que tienen documentos, reconocimientos, no están invisibilizados, porque parte de esos derechos es precisamente el reconocimiento de su existencia y su condición de sujeto de derechos. Bueno, también los niños, los jóvenes, las personas menores de edad, a pesar de su condición, ¿verdad?, etaria, tienen derechos y también son sujetos de derechos. Entonces queremos un poco, ¿verdad?, analizar cómo es que se desenvuelve la situación y qué, digamos, elementos habría que optimizar para que esta participación de las personas menores de edad, en efecto, sea la más óptima. Entonces, bueno, la democracia en el ejercicio del voto libre y secreto es uno de los pilares más importantes. También es muy importante el decir, no se vota por votar, se vota porque hay que resolver en la toma de decisiones alguna postura. Y normalmente no elegimos, sino, digo, perdón, no escogemos lo que nos gustaría, sino que elegimos dentro de las propuestas que podamos tener. Pero al final hay siempre que tomar una decisión y el respeto a la decisión, pues, es muy importante. Ahora bien, el proceso para llegar a esa toma de decisión tiene que estar legitimado por una estructura que organiza, ¿verdad? Sobre todo la participación con criterios de igualdad y de derecho. Y esta participación no puede excluir a nadie, porque como decíamos, todos tenemos derechos, o sea, la idea de ciudadano pasa a incluir la idea de habitante. Esto lo retomaremos luego también con más precisión, porque es precisamente un poco pues lo que genera una cierta polémica. Y esta participación activa es un derecho, pero valga recordar que los derechos, para que en efecto sean tales, deben ejercerse y deben ejercerse con responsabilidad, con deberes, con participación de una manera, digámoslo así, activa y poder participar entonces en el proceso democrático. Si no se asumen, ¿verdad? Si no se ejercen los derechos, es como si no se tuviera. Y esto va a ser muy importante, ¿verdad? A la hora de plantearnos, ¿verdad?, la dirección que ha ido tomando la democracia de los últimos años, por lo menos en nuestros países. En cuanto a la deliberación y la transparencia, también este es un criterio muy importante, porque quien quiere ejercer su derecho a participar, ¿verdad?, en la democracia, aunque sea solo con el voto, debe tener una claridad de lo que está haciendo, debe entender y comprender lo que está haciendo. Y sobre todo, tiene que orientar esas decisiones bajo otros principios como el de justicia social, que son los que nos competen para la creación de una sociedad más participativa, más inclusiva y que no deje a nadie atrás, como es el lema de UNICEF, ningún niño atrás, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, la democracia contemporánea tiene problemas, ¿verdad?, no resueltos, como va a decir Murillo Ruín en su estudio del 23, porque en efecto deja abiertos o no resuelve problemas de exclusión social. Y entonces tenemos digamos, un mundo construido bajo las bases democráticas para una cierta cantidad de personas, pero al margen están una serie de personas invisibilizadas que prácticamente viven al margen de sus derechos, pero también que no tienen opción de cambiar esta situación porque están invisibilizados. Si no se ejercen en sus derechos, prácticamente es como que no los tienen.
Y el principio básico de la democracia es que todos los habitantes están ahí. En efecto, aquí también hay un señalamiento al choque o al problema de la extensión del concepto de ciudadanía frente al de habitante. Entonces, digámoslo así, lo ideal es que si todos tenemos derechos, todos los habitantes tenemos derechos, todos los habitantes deberíamos ser ciudadanos debidamente reconocidos y poder participar. Ahora bien, ¿cómo organizamos esto? Porque ahí viene el asunto. Y también hay otros problemas, y es la calidad de la participación de las personas en los procesos democráticos, el peso que va a tener su participación y simplemente el dejar las cosas de lado. Entonces ya estos son pues problemas reconocidos para las democracias contemporáneas pendientes de resolverse o en vías tal vez de hacerlo. Pero a veces en vez de, digamos, de encontrar soluciones, lo que nos encontramos es lo contrario. Es una actitud que nos lleva a alejarnos más bien de la democracia porque no logramos como vencer estos obstáculos. Y si nos ponemos a ver el Latinobarómetro del 2023, vamos a encontrar que ha habido una pérdida, digámoslo así, de apoyo a la democracia. Supongo que más porque la gente siente que esa participación a la que tiene derecho o no es efectiva o no se le considera o simplemente reniega de ejercer su derecho como corresponde y siente que vote lo que vote, el resultado es el mismo. Pero esto obedece a otros procesos, ¿verdad? A otros problemas y no a la democracia como sistema. Entonces, incluso los populistas tienden a criticar eso. En Costa Rica, que íbamos muy parecidos, digamos, con Uruguay en algunos momentos de la historia, como las democracias de América Latina, digamos así, con más estabilidad, nos encontramos que hay un tremendo retroceso de un -11. Vean, casi que estamos, vean ustedes, pues cómo anda la media latinoamericana en un -1, pero y Costa Rica está en un -11. Ante la pregunta, ¿verdad? Fundamental de que si es la democracia una forma de gobierno preferible. También esta organización del Latino Barómetro nos aporta otra idea interesante. ¿Qué es lo que ha pasado? Dejamos la democracia de lado frente a un creciente, veanlo acá, digamos, una cierta tendencia a relegar nuestros derechos a una estructura del poder que, por el contrario, tiende a ser más autoritarista. Y esto es sumamente peligroso, ¿verdad? La gente tal vez no comprende que una vez que se cae aquí, no es fácil dar una vuelta atrás, ¿verdad? No es, luego no puedo decir, ah, no me gustó, ¿verdad? En fin, entonces, frente a este panorama, nosotros tenemos ahora que plantearnos cómo encontramos, ¿verdad? Cómo retomamos la participación como un derecho humano y que es un derecho que también los niños, las niñas, los adolescentes no se pueden obviar. Ellos también tienen, ¿verdad? Su manera de participar y su cuota para no solo opinar, sino decidir sobre lo que les atañe a ellos mismos. Y esto pareciera pues que si no ha calado como una acción clara, parece como un juego, ¿verdad? No se entiende por qué debe darse esta condición y en la medida en que los niños, las niñas y ¿verdad? Y los adolescentes también son personas con derechos dentro de la sociedad. De ahí que pasamos, ¿verdad?, con la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que es ley en Costa Rica, ¿verdad?, a partir del 1990, a considerar que ¿verdad?, que todas las personas menores de edad, o sea, en nuestro caso menores de 18 años, son sujetos de derecho y que prima el interés superior del niño sobre cualquier otra disposición legal. De manera que de ahí la expresión los niños al centro, que parece que hay que recordarla y entender toda su diversidad, su carácter plural, múltiple, y de ahí que últimamente hablemos de niñeces y adolescencias.
Y en efecto, una cosa son las niñeces y las adolescencias de los niños que están incluidos en el sistema educativo, en el sistema de salud, que cuentan dentro de la sociedad y muy distinta a aquellos que están excluidos. Bien, esta idea del derecho humano a la participación está también ya consignado, por ejemplo, en la Declaración y en la Convención de los Derechos del Niño. Hay otros documentos también que van a coincidir, pero para esta exposición hemos nada más retomado algunos de estos artículos que queríamos comentar en función de esta, digamos, del peso que tiene la participación como un derecho humano, sobre todo para las personas menores de edad. Entonces, nos encontramos, ¿verdad? En el texto, por ejemplo, el artículo 12, un énfasis en la formación de un juicio propio y que además tiene derecho a expresarse. Entonces, es evidente, ¿verdad?, que hay todo un proceso del desarrollo en la niñez y la adolescencia que se debe acompañar. Y si este proceso no se da desde que el niño es muy pequeñito, pues difícilmente va a poder desarrollar un pensamiento que le permita una reflexión para saber qué elegir o qué escoger. Este es un reto en la educación, un reto muy grande que debe empezar en las casas y que el niño debe ser consciente además de que una acción tiene efectos y qué es lo que, digamos, le conviene desde toda perspectiva. Un niño puede pedir, un niño pequeño, digamos, le gustó algún dulce y puede querer comer y comer y comer, pero para eso debe haber un adulto que lo guíe y le haga ver que hay un límite para eso. Entonces, desde ahí estamos formando criterio. Más grandes ya podemos presentarles escenarios. Si haces esto, puede darse esto o puede darse esto otro y ayudarlos a generar criterio. Y por supuesto, en la educación es fundamental el desarrollo del pensamiento crítico, que es precisamente la meta para que una persona pueda reflexionar apropiadamente con el uso de su potencial, ¿verdad?, intelectual y tomar las mejores decisiones. Pero lamentablemente esto lo tienen pues algún sector de la población, digámoslo así, que tiene oportunidades de una educación fuerte en esta visión, en una visión integral del desarrollo y en una visión con énfasis o con enfoque en derechos humanos. Y lamentablemente, pues no es precisamente pues la pauta más generalizada. Esto nos crea, ¿verdad?, vacíos que habría que llenar. Lo mismo la expresión, es decir, quien no puede hablar, el desarrollo infantil, no puede pensar adecuadamente. Si un niño pequeñito no desarrolla propiamente el habla, su pensamiento tampoco se va a dar adecuadamente. Y luego, ¿cómo va a expresar cómo se siente si no puede hablar? O no habla adecuadamente, menos escribir. Entonces, todos estos rezagos pesan y es muy importante saber que solo como un 62% de los niños en este país, ¿verdad? De acuerdo a los datos que hemos ido siguiendo en los informes SECNA, tiene la oportunidad de asistir tempranamente a centros educativos donde haya un buen estímulo para el desarrollo de sus capacidades intelectuales, artísticas, culturales, en fin, que entre en contacto con todo un bagaje, ¿verdad?, de educación y de formación que le permita acceder a todo esto. Entonces, esto es muy importante, cómo ponemos en la práctica ¿verdad?, este artículo que dice, bueno, hay que formar a los niños en un juicio propio y que les permita libremente, ¿verdad?, poderse referir a los asuntos que les atañen, poderse expresar sobre ellos y poder por lo menos explicar por qué quiere una cosa o no quiere la otra, o cómo se siente frente a una realidad frente a la otra, ¿verdad? Entonces,
obviamente este articulado es un llamado de atención. Otro elemento que es muy importante en este artículo 12 es el ser escuchado. Tienen los niños, las niñas, los adolescentes tienen derechos a ser escuchados. No podemos caer en un adultocentrismo donde simplemente la formación va en una única vía para decirle al niño, usted debe hacer esto, esto, esto y se acabó, ¿verdad? O aquí se hace lo que yo digo, o aquí mando yo. No, hay que escucharlos. Son personas que tienen todo un mundo y una perspectiva de ese mundo que va a la par de quienes están a su lado, ya sean padres, madres, tutores, pero son personas distintas y no son objetos de cuidado, que era, digamos, la visión anterior a que entrara en verdad con esta convención el cambio de paradigma a la condición de sujetos de derechos. Todavía nos cuesta, después de tantos años, y todavía creo que hay mucho que hacer en ese camino. Otro aspecto también que queríamos resaltar es cómo ejercer la libertad. Y esto sobre todo aquí lo vemos un poco en el artículo 13. Sabemos que en el desarrollo, ¿verdad?, progresivo que van teniendo las personas a lo largo de su vida, van a tener que encontrarse con muchas cosas, pero hay que prepararse para eso. Y si queremos ejercer el derecho a la libertad de expresión, es porque también tenemos un derecho a buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, pero tenemos de fondo una capacidad para poder discernir, como en los niños, ¿verdad? Jóvenes, esa capacidad está en formación. Sabemos que no deben exponerse a situaciones, digamos, al límite, aunque lamentablemente sabemos que muchos niños, niñas y adolescentes viven ahí, en esas condiciones, ¿verdad? En malas condiciones, pero la idea es que haya digamos, un conocimiento adecuado y gradual a cómo la van los niños desarrollándose. Entonces, tenemos que partir de que la forma en que los adultos entendemos y vemos las cosas es distinta a la que ellos que están en formación las están viendo. Y de ahí que haya también un llamado a las restricciones de acuerdo a las edades, de acuerdo a ese desarrollo, de acuerdo al respeto y en este caso un llamado específicamente al respeto a la reputación de los demás, a pues, digamos, a la protección, a la seguridad nacional, el orden público, en fin, a proteger la salud y la moral pública. Pero ¿qué hacemos con el bullying? Cuando, por ejemplo, Costa Rica es uno de los países más destacados, lamentablemente, por una cultura del bullying. Antes se le llamaba la cultura del choteo, pero ahora que hay que sancionarla, hay que llamarla la cultura del bullying, como una forma de agresividad que se experimenta, ¿verdad? ¿Dónde queda la idea del respeto? ¿Dónde queda la idea de la protección? Entonces, hay muchos elementos que a veces parecen muy sutiles, pero el bullying no solamente es, digámoslo así, una forma, ¿verdad?, de violentar personas que puede ser muy, muy grave, sino también de levantar falsos, de hacer generalizaciones, de estereotipar y luego con esa visión, luego se resume todo en lo mismo y no hay una capacidad realmente reflexiva ni analítica para buscar una información más allá. Entonces, se pueden presentar ideas nuevas en un determinado momento del desarrollo, pero no va a ser reflexiva. Una persona que cae en el bullying está cayendo en todo lo contrario de lo que quisiéramos que fuera. Eso nada más por poner un ejemplo. Bien, bueno, es el arte de lo que podemos extraer de este artículo 13. En este otro, hay bastantes artículos, no los vamos a ver todos, solo algunos, ¿verdad? En este otro artículo, ¿verdad? Vamos a encontrar como parte, como algunos elementos de, digamos, del artículo 29, en el 17, ¿verdad? En general, es muy importante el acceso a información, a una información adecuada a la edad
a una información debidamente pensada de acuerdo a las etapas de desarrollo en que están las personas menores de edad, pero también de acuerdo a las inquietudes, a los contextos sociales, al ambiente en el que se está desarrollando. Pero no vamos a pretender que un niño que vive, ¿verdad? Transitando media selva para llegar a otro lugar, ¿verdad? Como es el caso de muchos niños en condición migratoria, eh, va a tener la misma experiencia, la misma visión de que un niño que solo va de su casa al kinder y lo llevan al parque y tiene una familia estable y vive tranquilo. No vamos a pretender que hay una única manera de poder darle estas condiciones a los niños sin más en cualquier parte, ¿verdad? Y de ahí es que muchas veces los programas de educación se quedan cortos o los programas de salud se quedan cortos para las realidades en que están viviendo las personas menores de edad. Bien, muy importante es también el bombardeo al que están sometidos los niños, niñas y adolescentes gracias a, ¿verdad?, a los medios de comunicación y sobre todo a las redes sociales, en las que no hay ningún control, ¿verdad? Y en las que usted puede acceder muchas cosas. Entonces, aquí hay un llamado, también el artículo 29, a que el Estado, ¿verdad?, se responsabilice sobre estos temas y que se difunda materiales de interés social, cultural, apropiados para las personas menores de edad y que sean, digamos, de conformidad con la lógica que tendría ese desarrollo progresivo que tiene que tener cualquier persona a lo largo de su vida, pero especialmente en edades mucho más sensibles. También necesitamos que exista una producción, digamos, y un intercambio y difusión de la información adecuada a los niños. Que hayan fuentes culturales, nacionales, sobre todo que no se olvide, no es que la literatura apropiada para las diferentes edades es muy importante. No todo está en Internet, pero hay muchos materiales que pueden ser provechosos. Sin embargo, si no hay un control de lo que están accediendo las personas menores de edad, pues difícilmente vamos a poder seleccionar o conocer del material apropiado, ¿verdad?, que requiere este intercambio. También tenemos, bueno, es muy importante alentar a la producción, entonces, de libros para las edades, las diferentes edades. Muchas veces hay muchos materiales para niños como en edad escolar, pero los hay muchos menos para niños, para adolescentes o para de una edad menor. ¿Y qué temas deben tratarse ahí? Pues lo mismo. Entonces, no se trata, sin más, de contar solo los cuentos, sino que estas producciones permitan la reflexión, reten la imaginación, ayuden a que en efecto se construya, ¿verdad?, espacios reflexivos mediante una formación más adecuada. Y otra cosa muy importante, hablando pues de los grupos minoritarios o de las de realidades particulares de cada grupo, ¿verdad?, de personas menores de edad, deben atenderse esas particularidades y de ahí que haya un llamado específico a las necesidades lingüísticas y a la pertenencia a grupos minoritarios, ¿verdad? Por ejemplo, los grupos indígenas. Bien, en general, pues los artículos 13 y 18 también son aquí aludidos, ¿verdad? Sobre la preocupación por el bienestar general, el desarrollo, ¿verdad?, de la niñez y la adolescencia. Y en este artículo 17, pues se hace un énfasis en directrices apropiadas para proteger a los niños contra toda información o material perjudicial. Entonces, todo esto va a ayudar a que haya un buen desarrollo, una buena disposición para la toma de decisiones y también conocer las formas de expresión adecuadas para establecer, ¿verdad?, las cosas que se quieren, ¿verdad?, compartir y decir y también incluso hasta reclamar si es del caso.
Este concepto de desarrollo va de la mano del concepto de la autonomía progresiva, que es una, digamos, de los elementos fundamentales, ¿verdad? Para poder decir en qué momento una persona puede decidir por sí misma. Esa autonomía progresiva debe estimularse, darse, propiciarse desde digamos, desde la infancia, pero no se va a poder dar a su plenitud hasta que logremos saber que estas personas que no necesariamente van en un rango de edad específica, pero ya estos adolescentes pueden ir discerniendo y aún así, pues a veces pasan los 18 años y les falta, ¿verdad?, ayuda para discernir qué les es conveniente y qué no. En todo caso, por el concepto de autonomía progresiva, que también está ahí puesto en el artículo 5, vamos a entender, ¿verdad? Sobre todo que es digamos, una serie de responsabilidades que tienen los padres de familia, los tutores, los maestros, para ir orientando, ¿verdad? Esa capacidad de toma de decisión de los niños, niñas y adolescentes y que puedan entonces no solo conocer sus derechos, sino ejercerlos de la mejor manera. En ese sentido, ¿verdad? Los estados parte, pues, tienen diferentes ámbitos para que los niños vayan aprendiendo las reglas, digamos, de la vida. Y entre esos tantos ámbitos tenemos espacios de descanso, de esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, donde los niños tienen que entender cómo es el juego en la democracia, cómo es la participación respetuosa de unos y otros, cómo es que podemos deliberar todos juntos y cómo podemos también marcar un cierto liderazgo de algunos, ¿verdad? Pero de una manera en que nadie pues se quede atrás. Esto es muy importante de que se estimulen todo este tipo digamos, de participación desde estos niveles, pero con el objetivo de que vamos a llegar a generar personas que tengan una capacidad de elección mucho más estimulada y desarrollada, pero también a la vez respetuosa. También, por supuesto, es muy importante promover los derechos de la vida cultural, artística, ¿verdad? Generar la oportunidad de desarrollar todas estas capacidades en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa, esparcimiento, en fin. Sin embargo, a veces se ha resumido este concepto de autonomía a estos aspectos. Y son solo aspectos. El artículo 31 se refiere a ciertos aspectos de esa autonomía progresiva y que la decisión que deben expresar los niños, niñas y adolescentes no simplemente es píntenos la cancha de este color o pónganos un juego de tal forma o pónganos de la otra, ¿verdad? Es ir mucho más allá. Estos son los medios para una meta mucho más allá de el mero y puntual espacio lúdico o artístico o cultural. Y esto es muy importante porque a veces se da recuento de que qué se hizo para la participación de la niñez y la adolescencia en tal o cual lugar. Dice, tuvimos una jornada de juegos. Bueno, muy bien. Tuvimos una feria artística. Sí, sí, muy bien. Pero, ¿y la expresión? ¿Qué dijeron? ¿A qué problemas se refirieron? ¿Cuáles eran las situaciones que ellos quisieran cambiar? Bueno, no, ellos expresaron esto y ya está. Nos quedamos como meramente en un acercamiento, en posibilitar espacios, pero no les damos todos los contenidos ni todo el peso que deberían tener, porque son mecanismos para llegar precisamente a algo mucho más complejo dentro de la vida ciudadana. De hecho, sabemos, bueno, aquí es una pequeña ilustración, ¿verdad?, de la autonomía progresiva, de cómo tenemos que ir retando, ¿verdad?, en el desarrollo de los niños a que vayan, ¿verdad?, estimulándose diferentes áreas del cerebro y que no queden con rezagos tempranos, lo cual, pues, impida a una adecuada
toma decisiones a futuro cuando sean adultos jóvenes o incluso adolescentes. En la adolescencia, bueno, depende de otros factores. Creo que es 18 años, un poco más, tal vez es aún una etapa en que hay que acompañar, ¿verdad? Bastante a los jóvenes. Sin embargo, ya están formadas una serie de conexiones neurológicas que en principio han tenido un estímulo adecuado y por consiguiente estos jóvenes ya hasta los 25, ¿verdad? Que esperamos consoliden bien sus personalidades y sobre todo sus desarrollos cognitivos, puedan expresar y también ejercer a plenitud sus derechos. Pero no es esperar que cuando se llegue a esta edad empiecen a hacerlo. Ese es un gran problema. O que por falta de estimulación no logren llegar a esta edad con las condiciones mejores, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces, bueno, esta es una situación que lo vemos lamentablemente, esta falta del ejercicio de estos aspectos, le estamos viviendo muy tristemente y muy lamentablemente el reclutamiento de personas menores de edad por bandas organizadas, cosas pues, delictivas, en fin, o en otras redes, ¿verdad? Delictivas que fácilmente usan a las personas menores de edad como carne de cañón, como gente que simplemente pues los mandamos ahí, que salen más baratos deshacerse de estos muchachos, que les damos cualquier cosa y no comprometen las organizaciones. Y ahora los vemos de gatilleros con más frecuencia y vemos personas menores involucradas en cosas muy serias dentro de estas bandas delictivas. Entonces hay que preguntarse, ¿dónde estaba la formación inicial que tuvieron? ¿Dónde estaban los criterios que se tuvieron que ir dando con esta autonomía progresiva? ¿Dónde estaba precisamente la capacidad de discernimiento a la hora de que estos niños son enrolados? Y como les digo, son enrolados con mucha facilidad, ¿verdad? ¿Cuáles eran las circunstancias, ¿verdad? En las cuales los tutores, los padres, no estaban ahí y no pudieron o no pudieron hacer nada? Entonces, esta es una situación bastante seria y lamentable. Bien, en cuanto a los espacios de participación efectiva en Costa Rica, y efectiva me refiero a que son espacios donde en efecto hay deliberación y propuestas para el mejoramiento de la condición de la niñez y la adolescencia por parte de jóvenes. En Costa Rica la participación casi siempre está centrada en estas instancias de los 12 años en adelante, pero por lo menos ya existen estos espacios de consulta y de deliberación y de análisis, si se quiere, que pueden desarrollarse con personas menores de edad. Es un esfuerzo que hay que reconocer que el PANI ha venido haciendo. Todavía nos quedamos un poco cortos, por supuesto, hay mucho más que hacer, pero es un buen inicio y ahí tenemos, ¿verdad? Pues, esas situaciones en las cuales hay una responsabilidad, por lo menos de respetar, ¿verdad? Por parte de los adultos, el acceso y la voz de las personas menores de edad, poder entablar diálogo, escucha atenta y diálogo con los muchachos, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay un rol, ¿verdad?, que también vemos en las instituciones educativas, que, bueno, ya es de larga data, las elecciones del espacio, digamos, de representación política dentro de los colegios, especialmente. Las elecciones en los colegios ha sido una práctica de bastantes años atrás y es una manera también de entender y de ir asumiendo esa vida en democracia. Y es posiblemente la práctica que tiene cobertura en la mayor cantidad de personas menores de edad. Sin embargo, de los que quedan por fuera son los que no participan del sistema educativo. Bien, el compromiso gubernamental también pues ha generado espacios de voz, incluso de voto, en espacios de análisis, de reflexión, de
bueno, de recomendación y mucho más, como son las diferentes instancias políticas donde hay pronunciamientos, donde hay pues aportes importantes, pues unos más que otros menos. Va a ser muy larga la lista, pues aquí tenemos sobre todo ese espacio de deliberación y de toma de decisiones políticas, que es la posibilidad de participar en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia con un representante, el Consejo de la Persona Joven, que también incluye personas con más allá de los 18 años, ¿verdad? No está los 30, 35, pero que, bueno, no incluye personas de menores de edad. Los subsistemas locales de protección, donde hay espacio para esa representación, también en los fueros municipales, en los espacios cantonales, estos sobre todo están más ligados a actividades más específicas, ¿verdad? En las asociaciones de desarrollo con mayores de 12 años, consejos participativos de la niñez y la adolescencia que tiene el PANI, no en todo el país, pero sí en una buena parte y están ampliándose. Este es, digamos, el espacio de representación que tienen las personas menores de edad desde la perspectiva política para la toma de decisiones en Costa Rica. Ahora bien, ¿cómo se generan? Bueno, vamos a lo mismo. Los niños que están fuera del sistema educativo tienen un gran rezago para poder ser parte. ¿Qué niños, niñas, especialmente jóvenes están fuera? Las poblaciones migrantes, las poblaciones excluidas que ni siquiera están muy visibilizadas, personas que presentan vulnerabilidad o que no tienen una estancia en el proceso educativo permanente y constante, que van de un lugar a otro, que no tienen todas esas facilidades, en fin. Aquí tenemos pues sendos vacíos que a veces incluso cuesta mucho rastrear. Bien. En cuanto al desarrollo de las habilidades cívicas, al liderazgo y de la comunicación, pues esto sería también parte del ejercicio deseable que tuvieran los niños, ¿verdad? Los menores de edad. Esto es como recapitulando, ¿verdad? Los elementos que deberíamos considerar para que en efecto haya una participación en la democracia, como podría ser para las personas menores de edad. Entonces, como hemos venido recapitulando, bueno, diciendo ya, debe darse un espacio de pensamiento crítico que se forma con los años, debe ir a la par del desarrollo de la persona y, por supuesto, del desarrollo de su autonomía progresiva. Es decir, es un desarrollo que debe tender a la autonomía progresiva. Y para ello necesariamente necesitamos poder brindar también otros elementos, por ejemplo, una comunicación efectiva, clara, ¿verdad? Entre los jóvenes para expresar sus ideas. Yo le añadiría también respetuosa, la capacidad de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo para que los jóvenes puedan asociarse, dialogar, conversar sobre sus problemas, buscar opciones de solución, compartir sus opiniones entre diferentes asociaciones, entre jóvenes, pero también con los demás adultos, ¿verdad? O de los diferentes fueros o espacios en los que pueden participar, en los que tienen derecho a voz, empezando también por sus casas, organizaciones en movimientos, ¿verdad? Mucho más consolidados y movimientos que ahora incluso se mueven con mucha más facilidad gracias al Internet. Y por otro lado, también el que tengan, ¿verdad? Un acceso a la información adecuada, actualizada, de acuerdo a su edad, a sus capacidades, que tengan, digamos, una información que no solo sea unilateral, que conozcan un panorama amplio de las problemáticas que los atañen y también sobre, ¿verdad? En general, sobre todo lo que sucede. Entonces, este es un bagaje importantísimo para la toma de decisiones. Si yo no conozco el mundo, ¿qué puedo decir? Bien,
un desafío, ¿verdad? Para los desafíos para una democracia inclusiva, los tenemos básicamente en estas líneas, en esa participación democrática, ¿verdad? Que reúna pues todos estos principios e ideales que hemos señalado. Es una apuesta desde que nace una persona hasta su desarrollo y, digámoslo así, por lo menos 18 años de formación en los que debe generarse toda esta dinámica de desarrollo que le permita, en efecto, acceder a una participación democrática adecuada. Es muy importante para la participación democrática valorar la inclusión, la diversidad de las niñeces, de las adolescencias, ¿verdad? En estos procesos, creo que hay mucho ruido externo, a la municipalidad se le ocurrió cortar afuera, perdón. No, no se escucha nada, Irina, puedes No se continuar. escuchaba, ¿no? Aquí No, sí se nada. escuchaba eh, este, problemas ahí con cortadoras. Bueno, la participación democrática, ¿verdad? Entonces decíamos, también incluye esa diversidad. Y esto va a ser un punto muy importante. Porque si no nos reconocemos en la diversidad, la vamos a invisibilizar, la vamos a atacar, van a ser los excluidos, van a ser los otros, van a ser desde los objetos de la burla hasta las amenazas. Esa construcción del otro y de la otredad sin el reconocimiento de la diversidad nos lleva a posturas irreconciliables. Y luego no se extraña que la gente ya de adulta o de joven se ande matando por él. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos construyendo una sociedad verdaderamente democrática y participativa si no eliminamos la exclusión. Entonces, la inclusión de la diversidad desde las niñeces y las adolescencias, desde su realidad múltiple, variada, ¿verdad? Y mucha de esa realidad en desventaja entre unos y otros, tiene que de alguna manera superarse, por lo menos hacer conciencia de su existencia y de que la condición de la niñez que está en la calle, de la niñez que está en centros de reclusión, de la niñez abandonada, de la niñez migrante o de la niñez que simplemente está en condiciones desfavorables, especialmente por condiciones de pobreza, eh, sigue siendo niñez y sigue siendo adolescencia. Entonces, esto es fundamental para que logremos tener, ¿verdad?, estas condiciones. Tenemos también la idea de una ciudadanía responsable, ¿verdad? Porque no solamente se trata de educar para, digamos, para decir, ah, bueno, yo seré el más listo. No, no, se trata de educar para una convivencia de una colectividad y de ese reconocimiento de la diversidad, porque todos somos parte de estos. Entonces, con esto estaríamos entendiendo ese respeto a todos los habitantes. Si bien queremos ser todos ciudadanos, no todos lo logran, tenemos que entender que no por ello se debe perderse, ¿verdad? El ciudadano tiene esa responsabilidad de entender y no perder de vista también sus deberes. La convivencia respetuosa desde los hogares, los centros de enseñanza, la convivencia social. Si no educamos para la democracia no se va a sostener. Ahora tenemos estas generaciones que piensan que la democracia es lo que está mal porque no han tenido más que un patrón autoritario de crianza o simplemente creen que las cosas se van a arreglar así, porque alguien va a venir y las va a arreglar. Y esto no es precisamente la realidad de las cosas. Nadie puede terminar de arreglar algo si no tiene, ¿verdad? Toda una estructura social. Y si esa estructura social es respetuosa, es inclusiva, sin duda va a ser mucho mejor porque va a lograr mantener un equilibrio, una paz y además la solidaridad que tanta falta nos está haciendo. De ahí vamos a este otro punto, el punto de las sociedades justas, equitativas y menos violentas. Entonces ya es bien consabido que si no logramos sociedades justas y equitativas, tenemos más violencia. Y esta violencia, pues,
pararla no es nada sencillo. No vamos a entrar en mucho detalle de lo que ha caído, por ejemplo, en Costa Rica, los niveles de violencia de todo tipo, pero especialmente la facilidad con la que se asalta o se mata en la calle, ¿verdad? Bueno, es un tema de todos los días. Entonces, no es suficiente contar víctimas. Hay que entender cuáles son los orígenes, las causas y cómo podemos, ¿verdad?, desmantelarlas. Y ahí es donde necesitamos construir para un futuro mejor desde ya con los niños, niñas y adolescentes. Y aquí es donde es muy importante también escuchar esa voz de la niñez y de la adolescencia como una parte esencial de la construcción de las sociedades más inclusivas, justas y equitativas. Y esto pues pareciera que no se hace. El autocentrismo no nos deja, ¿verdad?, crecer en libertad. Esa es la pura y llana verdad. Y esperemos que no nos traten, ¿verdad? También que haya un autocentrismo centralizado, dictatorial, ejercido por un grupo de poder que además nos ponga en desventaja a los que ya no somos tan niños. Entonces, esta es una situación bastante difícil de vencer. Necesitamos pues tener un trabajo largo de décadas para poder, digamos, ir generando estas sociedades distintas y entender que la democracia no es más que una manera de hacer valer que las sociedades sean más justas, más equitativas, menos violentas, gracias a que permite el diálogo, gracias a que permite la reflexión, hay lugar al pensamiento crítico y si no se dan esas condiciones, no es posible que podamos tener digamos, una sociedad menos violenta. Si se rompe la capacidad del diálogo, ¿qué vamos a hacer? Atacarnos, no queda de otra. Bueno, yo no sé si fue muy rápido, seguramente un poco más o menos. Darle las gracias. Esta imagen pues alude un poco a algunas de las actividades y las recomendaciones de tiempo también que deben tener, ¿verdad? La gente en estilos de vida sanos, en estilos de vida saludables, como decimos ahora, y que es muy importante poder, ¿verdad? Permitir que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener acceso a estos estilos de vida. Estos estilos de vida empiezan por cambiar muchas de las condiciones actuales, empiezan por una llamada a atención desde los hogares hasta las estructuras políticas más fuertes, porque es aquí no podemos culpar a la niñez y la adolescencia. Lo que tenemos es la niñez y la adolescencia que se está educando con estilos de vida que no son los óptimos, que no son los más saludables. Bueno, muchas gracias por aquello que haya alguna pregunta. Yo lo voy a dejar aquí. Bueno, estimada Dina, muchas gracias por tu conferencia, muy interesante y unas pistas de trabajo que hay que dar a largo plazo, ¿verdad? Bueno, no sé si de las personas que están en el Zoom o los que nos están siguiendo en el Facebook tienen alguna pregunta o comentario. En el Facebook no veo que hayan puesto comentario. Mm, bueno, yo sí, viene este asunto mm, de los procesos que tienen que ver con la enseñanza y los sistemas educativos eh, y que son a largo plazo. Se necesitaría permear a los partidos políticos y a los gobiernos de turno en perspectivas de esta índole. Pero vemos Centroamérica y el mismo caso en Costa Rica, donde incluso hay gente que está pensando en que hay que instalarse otra vez la educación cívica y otra serie de asuntos.
por eso mismo, eh, ahí, digamos, ¿qué se podría hacer? Digamos, cómo esquivar, digamos, todas las dificultades que se tienen hoy en día para poder promover estos espacios de inclusión. Ujú. Sí, hay un elemento que a veces decimos, hay que poner esta materia, hay que hacer la otra. Se piensa mucho en contenidos, pero no se piensa en las metodologías. Entonces, no se trata de solo brindar información. A veces parece que no se ha superado, ¿verdad? Ese espacio si no se da el tiempo para reflexionar sobre esa cantidad de contenidos que muchas veces encontramos en los programas de las escuelas. Creo que hay un error fundamental, porque el problema no está tanto en los contenidos están a la mano de cualquiera. Ahora tenemos una gran facilidad, ¿verdad? Y ahora digo de hace varias décadas, de encontrar información sobre las cosas, de conocer de amplias variedades de temas. Pero el problema no es manejar la información. El problema no está en eso. Está en que dónde queda la persona, dónde quedan sus emociones. Yo sí creo que en los procesos de enseñanza asociados a las emociones, porque es lo que verdaderamente va a marcar ese aprendizaje y va a permitir que la persona haga suyo el aprendizaje. ¿Dónde está digamos, ese espacio de diálogo, de creatividad? Pues seguro, yo me crié con un sistema educativo que permitía, ¿verdad? O buena parte de lo que yo recibí, que se llamaba el lenguaje total. Y al principio fue un choque muy grande para los docentes, porque los docentes no entendían que el estudiante tomara la palabra, que el estudiante propusiera incluso los temas, que la investigación fuera el centro y el eje de las inquietudes que los propios niños tenían. Entonces, había que lidiar con eso, por supuesto. Para el adulto es más cómodo decir, esto es lo que se dice y ya está. Pero es que desde la convención se nos está diciendo, hay que escuchar a la niñez y a la adolescencia. Hay que escuchar qué es lo que les interesa. Hay que acercarse a ese mundo. Y mientras eso no esté incorporado en las metodologías educativas, nada hacemos con currículums cada vez más complejos, más amplios, o cambiando, poniendo, quitando, y que al final, ¿en qué quedamos? Porque los docentes están abrumados, llenando papeles, informes, y donde no están trabajando metodologías más, digámoslo así, innovadoras, o por lo menos que permitan un mayor diálogo entre los jóvenes y con los adultos. Muy bien, bueno, hago un llamado más, a ver si hay comentarios o preguntas. Bueno, no, parece que no. Bueno, estaba fijándome aquí en el teléfono a ver si había. Sí tenemos, bueno, una experiencia y muchas organizaciones y pero me parece aún así que hace falta algo más, ¿verdad? Bueno, no solamente las emociones, como has dicho, esa formación, y es un tema que nos atañe mucho, y sobre todo, como lo dices, para el futuro, ¿no? Y el futuro de la democracia, ¿no? Formar personas con espíritu democrático. Y eso implica un montón de cosas, ¿verdad? El manejo de las emociones, la tolerancia, el respeto, los plazos que hay que tener, la paciencia. Hay otros elementos que sí que están muy vinculados con los aspectos emotivos, ¿verdad? Y no querer hacer todo rápido, ya de inmediato, de forma autoritaria, ¿no? Poder dialogar y poder llegar a acuerdos y tener convivencia. Sí, eso es una situación muy compleja que hay que aprender. Sí, Sí, en esa última figura que pusimos con el círculo con la raya en rojo, hay que entender que el juego de niños es también poco
lo que luego la sociedad refleja, ¿verdad? El juego normalmente recrea lo que está viviendo la sociedad y lo que está viviendo la experiencia del niño. Nosotros ahora entonces ya luego, como dicen, jugamos en serio, jugamos al poder. Mm. Es el poder que queremos, un poder despótico, es un poder que excluya, es un poder que simplemente no dé opciones, no acepte la diferencia, no acepte la diversidad, la pluralidad del pensamiento, porque esto es lo que respalda la democracia. Y entonces, pensar en que tengamos esa otra opción, entonces, bueno, está completamente, ¿verdad? En contra de lo que son, ¿verdad? Siglos que sabemos que es lo que conviene al ser humano y al desarrollo de todo su potencial. Entonces, nunca los sistemas despóticos han servido para el desarrollo de la humanidad. Nunca. ¿Verdad? No nos engañemos. O sea, se valen de otras posibilidades, de otros desarrollos para su servicio, pero no, esto no genera un mundo mejor. Y sin embargo, ¿qué les enseñamos a los niños? ¿Cómo se tratan a los niños? De una manera despótica. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Y ahora creo que ya tenemos bastantes generaciones de adultos que no saben qué hacer, o adultos jóvenes que no saben qué es eso, para qué ejerzo yo un derecho, que es o sea, no lo saben porque no tuvieron la oportunidad de poder aprender a decidir desde una etapa temprana de la vida. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Eh, Agradecerte de nuevo, Dina, A tu ustedes. generosa colaboración en un tema importante de los muchos que hemos trabajado en este Congreso y todavía de los que faltan. Y en esto quiero anunciar que la siguiente conferencia es de Jerry Espinosa Rivera para el 24 de septiembre a la misma hora, 10 de la mañana, que se llama La crisis de la democracia liberal en Centroamérica, una lectura desde el posfundacionalismo y el agonismo democrático de Chantal Mouffe. Bueno, muchas gracias, Dina. No sé si quieres despedirte. Muchas gracias y bueno, encantados. Cualquier cosa, pues ahí en el proyecto Estado de los Derechos de las Niñas y la Adolescencia, en el que también trabaja el doctor Carvajal, pues cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego. Vamos a dejar, David, para dejar de grabar.